Honduras, ¿verdad? Y él va a presentar a su esposa, ¿verdad? Y él sabe lo que va a hacer en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Pero yo quiero que usted se ponga sobre sus pies para recibir lo que es la palabra del Señor. Y vamos a decir en esta mañana, Dios bendiga a nuestro hermano Caleb. Dios bendiga a nuestro hermano Señor, a Caleb. través de su bendita palabra. Amén. Dios bendiga, hermano Caleb. Por aquí le tengo ya esto. ¿Verdad? Dios me le bendiga y lo dejo aquí. ¿Ya está entendido? Gloria a Dios. Ahí está. Bendiciones, hermano. Amén, hermano. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios que nos dio un día más. Amén. Amén. Yo siempre digo, algunos se murieron ayer y otros ayer y otros hoy, pero nosotros todavía, el Señor le permitió tenernos aquí vivitos y coleando, ¿verdad? Bendiciones a todos, hermanos. Nos gozamos de saludarles nuevamente y de estar con ustedes. Siempre comunicamos allá a nuestros hermanos en Honduras del tiempo que permanecemos aquí con ustedes, y nuestros hermanos pues allá les envían saludos. Amén. No queremos estar con esa carga, sino depositarla de una sola vez. Y bueno, está conmigo la hermana Leida, mi esposa. Póngase de pie ahí para que algunos que no le conozcan. Hermana Leida está conmigo, mi hijo Josué también, verdad que él permanece aquí en Estados Unidos. Y, bueno, más bien él es el que nos ha movido, ¿verdad? Decía un hermano, un hijo en otro lado, ese es como uno dice, de esos lazos fuertes, ¿verdad? Un rojo le llaman allá, ¿verdad? Que atrae y tiene una tremenda fuerza como para llamar. Y de esa manera pues es que nos hemos venido siguiendo a Josué, ¿verdad? Porque los otros hijos están allá con nosotros, pero por lo menos allá pasamos el año y aquí hicimos un tiempo con él, ¿verdad? A finales del año y a principios del otro año, para que él se haga la idea que 2 años estuvimos con él, ¿verdad? Porque venimos el año pasado y nos vamos a ir en este. Venimos en diciembre y nos vamos a ir en enero. Bien, hermanos, entremos en acción ahora, ¿verdad? Porque hay que ser buen mandadero, ¿verdad? Y voy a entrar a la que me han mandado. Quiero que esté conmigo leyendo un versículo muy conocido que es en el libro de Jeremías 3. Vamos a leer el 15, un versículo nada más esta mañana. Luego vamos a consultar otras citas bíblicas. Queremos hablar en esta mañana acerca de el pastor y la congregación. Hoy pues celebrando yo digo, este es nuestra primicia, ¿verdad? El primer domingo, amén. Primer domingo del año. Amén. Y también el primer domingo del mes, ¿verdad? Amén. Entonces hoy pues es un motivo, hermano, de gozo aquí en la casa de Dios, en la ciudad del Monte, ¿verdad? Celebrando el primer domingo a nuestro hermano pastor José Osoy, el hombre que Dios puso al frente de la obra. Y qué bueno si todos le damos ese reconocimiento, porque él no se nombró solo, sino que lo nombraron, y su nombramiento vino de Dios. Amén. Con un nombramiento divino. Jeremías 3:15. Si ya lo encontró, podemos leerlo entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Amén. Diga conmigo, gracias Cristo. Gracias, Cristo. Siéntese, hermano. Hemos orado por esta palabra, ¿verdad? Mi hermano dijo que nos iba a poner en las manos de nuestro Dios para que el Señor nos dé a cada uno, hermanos. Él dice que Él reparte con toda liberalidad, como
como Él quiere. Él sabe la necesidad suya, conoce la necesidad mía, y queremos tocar ahora este tema: os daré pastores según mi corazón. Y queremos relacionarlo, la parte que le corresponde al pastor, en dos tiempos, ¿verdad? Este es del pastor, pero esto es de la congregación. Amén. Amén. Esto es de la iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia. Y yo siempre digo, la iglesia no camina, no se va a desarrollar, no va a crecer, si no tiene un liderato que verdaderamente respalde a su pastor. Y luego, después del liderato, vendrá una congregación que estará siguiendo los pasos de ambos, de su pastor y de su líder, que son el ejemplo para que tengan los miembros y también sean obedientes a su Dios. Y detrás de esos miembros obedientes, entonces también vendrán los nuevos hermanos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, y ellos seguirán el ejemplo. Detrás de esos hermanos vendrán los amigos que, viendo a los hermanos que siguen el buen ejemplo de su pastor, de sus líderes, de los hermanos miembros, entonces, y de los hermanos nuevos, tendremos nuevos hermanos aceptando a Jesucristo. Esos amigos se convertirán en nuestros hermanos por el buen ejemplo que les estamos dando. ¿No es cierto? Sí, amén. Dijo el hermano: yo lo miro a ustedes como preocupados, que no será que hablé, pero podemos darle unas palmas al Señor esta mañana para que nos avivemos, para que nos podamos despertar. Amén. Siéntase bien, hermano, porque también seguro, porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Yo digo que es el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar. Amén. Amén. Yo quiero tomar aquí algunos elementos acerca, primero, hermanos, del pastor, ¿verdad? Algunas veces solo mencionamos que necesitamos tener a un pastor y a una congregación, y nos olvidamos. Yo sumo algunos elementos aquí. Yo digo que el primero es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que va a guiar al pastor. Y luego el pastor tendrá también esos líderes de los que hablamos, en la alianza del Espíritu Santo. Luego vendrán los miembros y tendrán igual la guianza, porque todos necesitamos de Dios. Amén. Amén. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, al pastor y la congregación, ¿verdad? Y allí sumémosle el resto ya de los nuevos hermanos. Pero tomemos la primera parte. Yo tengo aquí quiero hablar acerca del llamado de Dios, el llamado divino, un pastor con llamado divino. También con su administración responsable, que es la segunda, y la tercera es, el tercer inciso es su ejemplo personal. Primero tenemos el primer punto que queremos tratar es acerca del pastor. En el inciso A es su llamado divino. ¿Amén? El segundo es su administración personal su administración responsable, y el inciso C, su ejemplo personal. Amén. Luego tocaremos lo de la parte de la congregación. Amén. En cuanto a su llamado divino, es importante saber si estamos en el llamado divino. Amén. Amén. Lo necesito yo, necesito saber yo como el pastor. Lo necesita saber la congregación, si verdaderamente yo estoy en el llamado divino. Creo que en casi todos los tiempos y actual estamos viendo a tres tipos de pastores, ¿verdad? El que se metió solo, al que lo empujaron y al que realmente Dios lo llamó. Amén. Yo quiero estar en lo que llamó el Señor, hermano. ¿Y usted? Amén. Yo quiero estar en eso que llamó el Señor. Porque los otros sí tienen un poquito de problema. Yo no sé si ustedes conocen y han vivido la moraleja del empujado, ¿verdad?
¿Alguien oyó ya esa moraleja? Pues será nueva entonces para usted, ¿verdad? Sí, amén. Dice que el rey llegó el tiempo de que su hija se quería casar y él dijo: yo ofrezco a mi hija en matrimonio a un hombre valiente, y si realmente me demuestra que es valiente, yo le voy a dar también la posesión que le corresponde a ella, que va a llevar una novia y también los bienes que le corresponden a la novia. Había un grupo de jóvenes allá, ¿verdad?, supuestamente valientes, y había una laguna que había que pasar para llegar a donde estaba el rey y la novia. Y esa laguna estaba llena de animales de la fiera del mar, ¿verdad? Y me acordé de Josué cuando le dijo el Señor: Josué, te toca pasar este Jordán, tú y el pueblo, amén. Porque que no solo como que es rápido pasarlo, ¿verdad? Pero ya con el pueblo hay que detenerse un poco y llevando a todos. Pero el caso es que dice que nadie se atrevía, había un tremendo silencio, y esperó el rey y dijo: bueno, no habrá ningún valiente. Pero de pronto se oyó alguien como que cayó de barriga, ¿verdad? ¡Pum! Le saqué a la laguna, ¿verdad? Y se esparcieron aguas por todos lados y se oyó un tremendo ruido, ¿verdad? Hasta que salió al otro lado un muchacho, hasta casi sin camisas y todo herido, ¿verdad? Por las uñas, porque allí habían tiburones, habían cocodrilos y casi se lo comen. Y dijo el rey: yo quiero saber cuál es el nombre de este varón valiente, dijo, que ha llegado hasta donde está la reina y su padre. Y él dijo: pero yo lo que quiero saber, quién fue el que me empujó. Había tanto miedo que él no se atrevió a tirarse, pero sí lo empujaron. Y hay algunos hermanos, ¿verdad?, que son empujados y a veces dan resultados, ¿verdad? Medio empujaditos, y van dando una vez, como que se acoplan, y el muchacho como que al final, ¿verdad?, pues consiguió, se pasó como un valiente porque salió hasta el otro lado todo crucificado, pero él llegó, ¿verdad? Hermano, el pastor con llamado divino vive lo siguiente, y yo menciono la palabra vive, hermano, porque en el Señor y en su iglesia se necesita vivencia. Nosotros podemos saber las cosas de Dios, y alguien puede decir que se sabe la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero una cosa es que se lo sepa y otra cosa es que lo viva. Amén. Grábese la palabra vivir, vivencia en el Señor. Amén. La familia necesita vivencia. Amén. La iglesia necesita vivencia en el Señor. Nosotros los pastores necesitamos vivir en la presencia de Dios. Amén. Y si eso realmente resulta, entonces tendremos grandes hombres y mujeres al frente de la obra del Señor, y este mundo recibirá la bendición de cada día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que precisamente esa es una de las tareas de la iglesia, hermano. Nosotros marcamos la diferencia en este mundo. Y necesitamos estar en la capacidad de poder hacerlo. Porque hablábamos de los pastores que se metieron, los empujados, y sobre todo muchos que se han metido, están haciendo cosas y enseñándole a la gente enseñanzas que verdaderamente no son bíblicas, ¿verdad? O no es el contenido completo que la gente está necesitando. Entonces un pastor con llamado de Dios vive lo siguiente. Yo tengo como unos cinco incisos, y el primer inciso, para los que
A mí me gusta cuando la gente va haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Porque anotar es recordar, ¿verdad? Lo que yo no me acuerdo, pero como lo he escrito, entonces voy a revisarlo y ahora sí ya me acuerdo cuando lo escribí y cómo lo escribí. Luego, el primer inciso entonces es: sabe que Él es la única persona que alimenta, guía y cuida el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Voy a repetir esto. El pastor con llamado divino vive lo siguiente: sabe que Él es la única persona que alimenta, guía y cuida el rebaño que Dios puso en sus manos. Hay pastores, yo no sé si en extremos celosos, ¿verdad? Porque hay pastores que a veces no quieren ni darle el púlpito a otra persona, aunque esté en la misma, allí en la congregación. De pronto, si él lo hace con este sentido, yo quiero enseñar bien la congregación. Y digo con buen sentido, con buen corazón, y si el corazón es el corazón de Dios, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, mucha gente dice: no me gusta el pastor que nos pusieron, dice. Y yo con ese pastor, quién sabe, mejor me iría a otro lado, dice. ¿Por qué no nos pusieron a este otro pastor? Dice. La Biblia dice que el corazón que el Señor va a poner en la congregación es según el corazón de Dios. No es según el corazón suyo ni el mío. Amén. Así es, amén. Y la pregunta sería: ¿quién sentirá mejor el hacer las cosas? ¿Dios o el hombre? Por supuesto que Dios, amén. Y la otra cosa es que los hombres somos bien desconfiados y descuidados y mal pensados, y nunca vamos a hallar un pastor que sea según el corazón de nosotros. Amén. Si no tienes una cosa buena, tienes la otra mala, ¿verdad? Entonces el Señor dijo: yo le voy a dar pastores según mi corazón. Amén. ¿Cuántos aceptan ese pastor según el corazón de Dios? Amén, hermano. Sí, porque si no le va mal, ¿verdad? Si usted me dice: mejor me voy a quedar pensando a ver si digo amén, pues le va a ir mal, porque usted tiene que hacerlo según el orden de Dios. Y si ese es el orden de Dios, hermano, nos guste o no nos guste, el Señor así lo pensó. Amén. Y hay cosas que no entendemos de inmediato, y me encantan las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Mira, Pedro, cuando le iba a lavar los pies, ¿se acuerdan? Y le dice: mira, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Amén. Yo no sé si Pedro pensó: y yo creo que hasta que llegue allá también me voy a ir a preguntar, ¿verdad? Las cosas que todavía no entiendo aquí. Yo no sé si usted piensa, pero yo creo que vamos a llegar hasta la final, hermano, y hay cosas que todavía vamos a estar, que no las vamos a entender bien, pero son hermosas las palabras de Jesús. Amén. Pedro, Gloria al Señor. lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, Aleluya. pero lo entenderás después. Amén. ¿Cuántas veces ocurre que yo no quiero que algo pase y no quiero que algo sea así? Algo que yo lo entiendo a mi manera, pero Dios tiene su manera, hermano. Así es. Amén. Y Pedro dijo también: yo no sé ustedes si quieren obedecer a los hombres, pero yo voy a obedecer a Dios. Amén. Así es. Antes que a los hombres está Dios. Entonces, Él es la única persona que alimenta. Él dice: yo soy el que alimenta esta grey. Amén. Y a nadie más me pusieron a mí. Y yo soy el pastor. Amén. Qué bueno que él se encarga y Él piensa eso. Y dice: me toca a mí, dice. Amén. Y es allí donde hace toda una preparación para hacerlo de la mejor manera. Sí, amén. En el inciso B, tendrá el sumo y especial cuidado de buscar a otro pastor que alimente bien el rebaño
cuando Él no está, y que se las alimente como Él. Que Él diga, yo dejo a este hermano porque tengo la confianza, yo ya lo preparé. Él ya es un líder. Y como yo hablo, Él habla. Como yo pienso, ¿no es cierto que el Señor dijo que nos iba a hacer en cuanto a la palabra igual? ¿Qué dice 1 Corintios 1:10? En un solo pensar y en un solo sentir. Amén. Entonces, así de esa manera, tendrá el sumo y especial cuidado, para los que van anotando, de buscar a otro pastor que alimenta bien el rebaño cuando él no está, y que las alimenta o que las alimente como él. A veces somos dados a que viene tal hermano y tal vez ni lo conocemos, ¿verdad? Y lo vamos a poner allí. Y cuando lo pasamos, siempre es bueno investigar y de dónde viene este hermano y quién es el hermano, ¿verdad? Para poderlo poner al frente. Hay personas, hay hermanos que se enojan porque dicen, y el pastor, yo traje a este hermano y mire que ni le dio, ni lo puso a predicar nunca, dice. Él sabe por qué, ¿verdad? Entonces, ahora, como digo, si es una forma egoísta, allí está mal. Pero si lo hacemos de buen corazón, en el corazón de Dios, ¿verdad? Estaremos, porque estamos pensando lo mejor para nuestra congregación. En el inciso C, dice, sabe que Dios le pedirá cuenta por la buena asistencia que brinda a las ovejas, en darles el alimento que realmente necesitan, el alimento real. Amén. Repito esto. Sabe que Dios le pedirá cuenta por la buena asistencia que brinda a las ovejas en darles el alimento real. La palabra no adulterada, no quitarle a la palabra, donde usted siente que lo están alimentando. Ayer creo que veníamos con los hermanos de allá de, ¿cómo se llama? Ajá, así como dice el hermano, porque a mí se me enreda la lengua y no lo puedo decir. Hablábamos allí, veníamos en el transporte, viajábamos y nosotros pues pensábamos en eso, ¿verdad? ¿Cómo realmente la gente, cómo se siente uno cuando está recibiendo un mensaje que no quiere que el que está predicando termine? Porque está tan rico estar comiendo, como que se fue al mejor hotel, al mejor restaurante, y allí empezó a comer y dice, qué buena está la comida. Y siente que aquí ya está lleno, ¿verdad? Se llenó todo el estómago, pero aquí como que todavía siente el buen sabor de la comida. Amén. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha sucedido que alguien está predicando y ya está como por terminar y yo quisiera que siguiera. Pero el tiempo se ha ido, porque el tiempo no se detiene. Amén. Y uno quisiera que sí que siguiera, porque sentimos que nos estamos alimentando. Amén. Además de que sentimos eso, pues también sentimos que Dios está en el asunto y que Él está guiando para que esto esté sucediendo, y nos sentimos bien. Y esa es una de las finalidades o de las metas a donde tiene que llegar cada líder, cada pastor, hacer que la gente se sienta bien. Amén. Sí, amén. Que le guste, que haya buen ambiente, miró el ambiente y miró el alimento. Yo no sé si a usted le pasa llegar a una casa donde lo atienden bien, ¿verdad? Y que pase adelante y que aquí se puede sentar y aquí va a dormir y aquí va a comer y aquí están, bueno, lo llevan a uno hasta los servicios. Imagínense que esté aquí apurado y no sabe dónde están los servicios, ¿verdad? Como me pasó a mí ayer. Yo iba buscando una puerta que no era la puerta porque no me enseñaron el servicio. ¿Alguien cree que no es importante eso? Pero a mí sí me enseñaron. Fíjense, dice que después de darle un trago de agua a un
vaso con agua, una botella de agua a una persona, a una visita, dígale dónde queda el servicio. Y yo me puse a pensar, ¿para qué? ¿A dónde queda el baño? ¿A dónde está el baño? Pues sí, el baño, sí. Gracias, hermano. Gracias, sí, porque yo me parece que estoy en Honduras. Pero también decimos baño ahí en Honduras. Y yo creía que estaba así, como miraba todos los disparos, ¿verdad? Yo decía, pero sí, también decimos baño, ¿verdad, hermana Wendy? Amén. Entonces, eso, ¿verdad? Porque lo que estoy tratando de decir, la comodidad en la que yo me siento, con la bienvenida que me dieron y la atención que me están dando. Y esto es lo que un pastor, el pastor principal, no tenemos el pastor principal, pero los líderes también hacen este trabajo como el pastor, ¿no es cierto? Los líderes del MBA son pastores pequeños que deben de prestar todas las atenciones a la gente que ha puesto a su cuidado. Y estas cosas deben de estar con ellos. En el inciso de, si alguien tiene alguna pregunta, hermano, hágala y yo se la regreso así rápido, ¿verdad? Siempre que estemos adentro del tema, ¿verdad? Porque no va a decir aquí que si vamos a viajar allá al otro lado. Dice también en el inciso de, ese pastor, ¿verdad? Con corazón de Dios, debe sentir que nadie las cuida como él, ¿verdad? En las cuales da la mejor protección. Pero cuando hablamos de este cuidado que yo quiero hablar, es de la protección que siente la oveja, el rebaño, que siente que su pastor realmente se interesa, ¿verdad? Alguien nos decía por allí que hay pastor que dice, mire, a mí no me ande llamando cuando usted esté enfermo, ¿verdad? Porque yo no soy doctor para irlo a levantar. Y yo digo, este pastor a lo mejor le hubieran llamado, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y él dice que no lo llamen. Oren ustedes por él, ya están allí, oren por él. Pero yo no tengo nada que ir a hacer. Y alguien nos decía también, ¿verdad? De un supervisor que decía, y si se muere un ministro, no me llame, porque yo no lo voy a ir a levantar, no va a revivir. Yo no soy Jesús para volverlo a la vida. Y yo dije, este hombre no debería ser nombrado de supervisor. O yo no sé usted qué piensa, pero yo sí me atreví y me atrevo a decir, él no debe ser supervisor. No sabe lo que está haciendo. No sé si lo empujaron, sé de los que hasta empujaron, porque creo que no se metió y todavía no ha entendido el mensaje de Dios. Yo siento, hermano, o sea, me da celo y sentimiento, porque Dios nos llamó para pastorear sobre él. Amén. Y pastorear es pastorear. Amén. Yo no sé si ustedes lo han pastoreado alguna vez. Come, hombre. Sentate. Vení, tomate. ¿Cómo te sentís, hombre? Toma esto. A mí hay que pastorear cuando lo pastorean a uno hasta para que coma, porque no se siente bien. ¿Es cierto? Sí. Pastorear es pastorear. Amén. ¿Qué es pastorear? Para pastorearlo. Amén. Aleluya. Amén. Te vengo a pastorear. Entonces, recuerdo una vez, no sé si los hermanos que están aquí conmigo, en un día del pastor, por cierto, los hermanos me hacían llorar a mí porque yo tenía mucho trabajo. Yo asistía al supervisor nacional, era supervisor de una región, y era grande, una región grande, con más de 32 obras, como 32 obras. Y yo tenía también la iglesia a mi cargo, y no me quedaba lugar de visitar a todos los miembros, las familias de la iglesia, que es deber del pastor llegar una vez al mes a visitar la familia, ¿es cierto? Entonces, yo no sé si me estoy metiendo muy bien. Dígale, hermano, échale. Es el Espíritu Santo. Ven, hermano. Aleluya. Háblanos, Señor. Recuerdo que era el día del pastor y me dijeron, y en ese día uno se vuelve obediente, que lo que digan los líderes
uno se somete, pues ahí se queda, no se venga, ahí está en casa, ¿verdad? Y ellos están preparando algo para cuando uno va a llegar. Y a mí me hacían llorar porque hacían unas celebraciones, hermano, tremendo. Qué bueno que yo estoy viendo aquí que ustedes también se acuerdan de su pastor, que es lo que vamos a hablar allá más adelante. Y no sé si vamos a llegar porque yo estoy ya casi vamos entrado en el tiempo. Sabe que cuando alguien, yo los miraba allí, hermanos, estaban presentes y yo no había llegado en el mes. Yo decía, hermana, perdóneme, hermano, no pude llegar con ustedes este mes, perdónenme. Pero ellos sabían que era una carga de trabajo que yo tenía y ellos también tenían consideración por eso. Pero una vez lo que yo les quiero compartir en cuanto a la protección de las ovejas, hermano, cómo el pastor debe de sentir eso. Es algo profundo, hermano José, ¿verdad? Que debe de haber en el ministro de Dios, en el siervo de Dios, con ese llamado divino. La protección de las ovejas. ¿Quién está por allí, verdad? ¿Quién va y que va a afectar? Y que uno tiene que llegar primero para poder mantener las ovejas en el rebaño. Hermano, recuerdo una vez que hicieron un drama del pastor y la oveja perdida, pero que se había ido y que estaba herida y temblando de frío. Y cuando yo llegué, solo me dijeron, pastor, el trabajo suyo ahora es observar quién de sus ovejas le hace falta, porque hay una oveja que se ha ido y estamos siendo informados que está herida y necesita que su pastor la vaya a ver. Y recuerdo, y no me dijeron dónde está, y tiene que buscarla porque no sabemos, solo sabemos que está herida, ¿verdad? Y que está afligida, con frío, temblando, pero y usted tiene que ir a buscar. Y yo empecé a ver por todos lados de aquel local que es grande, y yo no la miraba por ningún lado. Dije yo, pues empecé a avanzar más, y luego tras unas cortinas la hallo, pero bañada. Yo no sé, le habían echado de esa ketchup. Y estaba bañada, pues, pero yo miré aquello, le habían tirado agua, estaba bañada en agua, encima le tiraron la salsa esa ketchup, y luego ella temblando, hermano, yo me conmoví, yo empecé a llorar, yo sentía que ellos estábamos viviendo, por eso digo yo, la vivencia en el Señor, amén. Yo sentí que era algo como que estaba pasando ella. Ella hizo tan bien su parte, ¿verdad? Que empezó a tiritar y a temblar. Y eso me conmovió a mí. Y me llevó a pensar cuántas ovejas necesitan de su pastor en sus momentos difíciles, en sus momentos delicados, ¿verdad? Entonces es allí donde el pastor piensa y dice, yo las protejo. Después de Dios, Él me puso a mí para proteger este rebaño. Y yo voy a proteger el rebaño. Y es lo que tratábamos en este inciso B, ¿verdad? Debe sentir sentimiento que nadie las cuida como Él. Amén. Eso es un sentir, hermano. Este año que pasamos también me tocó vivir a 2 congregaciones. Habían hermanos que nos necesitaban allá y hermanos que nos necesitaban en la otra congregación. Y eso fue duro para mí. Y le decía, Señor, ayúdame a terminar este año y hablé con el supervisor nacional, hermano, necesitamos un pastor en cada congregación. No puedo seguir así por la atención que necesitamos darle a las ovejas. Amén. En el inciso E, dice, tendrá excelente relación con Dios a través del Espíritu Santo, porque nadie más le dará la ciencia
y la inteligencia para apacentar el rebaño del Señor. Amén. Lo repito. Tendrá excelentes relaciones o excelente relación con Dios a través del Espíritu Santo. Recuerden que Él ha prometido estar con nosotros, ¿no es cierto? Yo estaré con vosotros, yo iré con vosotros, estaré allí, le dijo a Josué, porque nadie más le dará la ciencia y la inteligencia que necesita para pastorear el rebaño. Amén. No sé si todos manejamos la parte de la ciencia, pero lo leímos aquí. 3 cosas importantes. Yo les daré pastores según mi corazón. Amén. Pero luego digo que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Yo tengo resumido aquí la palabra ciencia. Hay una serie de cosas, si me permite solo leerlo y tal vez no leerlo y resumirlo como la sabiduría que necesitamos. ¿Qué es inteligencia? Proviene del latín. Es una palabra de 2 términos. Itus, que significa entre, y legere, que significa escoger. El origen o raíz, ¿verdad?, etimológica es saber elegir. Amén. De ahí viene la palabra inteligencia, saber elegir. La inteligencia ayuda o hace que sea positivo o positiva la elección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. Le hago una pregunta. ¿El pastor tendrá problemas personalmente? ¿Le tocará resolver problemas de los miembros? ¿Le tocará resolver problemas de las familias? ¿De su familia? Amén. ¿Necesitará entonces la inteligencia? Dios lo sabía y lo sabe. Por eso dijo, yo le voy a dar esto, ¿verdad? Porque sé que lo ocupa. Miremos entonces la ciencia. Viene del latín scientia, o sea, conocimiento. Sistema ordenado de conocimiento que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales. Con eso tiene que ver la ciencia. Pero también sociales, donde entramos nosotros, ¿no es cierto? Esta es la parte social, la parte de los seres humanos, y también artificiales. Si unimos las 2 palabras, ciencia e inteligencia, y las resumimos, nos dará el concepto siguiente. Ciencia es el sistema ordenado de conocimientos que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales para saber elegir. Diga conmigo, para saber elegir. Con inteligencia, que es la segunda palabra que estamos uniendo, la posibilidad o selección de las alternativas más convenientes para la solución de problemas. Amén. Amén. Es importante buscar entonces qué alternativas tengo para resolver el problema. Y si el problema lo voy a resolver solo humanamente o solo de manera personal, entonces yo estaré, un pastor estará en serios problemas. Resumido entonces todo esto de lo que hemos hablado, como dijo el escritor de Eclesiastés, ¿verdad? Lo que importa aquí es que seas obediente, ¿verdad? Teme al Señor y obedece, que trae todo el discurso. Hablando de todo el libro, ¿no? Pues hablando de inteligencia y de ciencia, lo resumimos. Sabiduría como sabiduría, que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. Diga conmigo, mediante el estudio. El que no estudia no sabe ni papa. Amén. Y la experiencia. ¿Por qué muchos no vienen a la escuela dominical? Porque no les gusta el estudio. Amén. ¿Por qué muchos no vienen a las enseñanzas? Porque no les gusta el estudio.
Y el que realmente quiere tener éxito en la vida y quiere ser y conocer mejor quién es Dios, Aleluya. tiene que estudiar. Amén. Amén. El que quiere saber de un trabajo tiene que conocer su trabajo para poder hacerlo. Entonces, al final, hermano, la sabiduría es lo que pidió Salomón. A mí me encanta un pastor como Salomón. Dice que en sueños le mandaron como un cheque en blanco diciéndole, le dijo Dios, imagine el que lo puede hacer todo. Le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría usted, hermana acá? No me diga, solo piénselo ahí. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Amén, hermano. ¿No era cierto que era un cheque en blanco? Usted le iba a poner, ¿qué quiere? Y él solo dijo, sabiduría. Dijo el Señor, con sabiduría. Si hace todo, dijo, y como este no me pidió bienes ni me pidió nada para él, entonces yo le voy a dar lo que él necesita. Yo sé lo que él necesita. Amén, hermano. ¿Puedes darle palmas al Señor? Eso me gusta. Gloria, hermano, gózate en el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Estamos entendiendo? Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, necesitamos sabiduría para guiar el pueblo de Dios. Miremos si no hay ninguna pregunta aquí, porque voy al segundo punto, que es su administración responsable. Amén. Eso está en 1 Corintios 4, 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Tengo tres cosas aquí que vamos a mencionar. Inciso A, téngannos los hombres por servidores de Cristo. 1 Corintios 4, 1 y 2. Amén. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Amén. Yo al principio leía esto, y yo no sé si a usted le tocó leerlo alguna vez como yo. Cuando empezaba a leer la Biblia, yo decía, tengan a los hombres como servidores de Cristo. Y no es eso lo que dice, ¿verdad? Dice, téngannos. O sea, ustedes nos van a tener a nosotros como servidores de Dios. Y si nos tienen como servidores de Dios, van a esperar, o servidores de Cristo, el mejor servicio que podamos dar. Amén. Amén. Esta palabra, hermano, de servicio, una vez recuerdo en una convención en Costa Rica, yo pedí que me llevaran, que delantal le llaman aquí, ¿sí? Mandil, delantal, mandil, pues el mandil o delantal que usamos allá, porque si me habla de Centroamérica me van a decir, no es un delantal, ¿verdad? ¿Para qué nos colocamos? Cuando nos colocamos el mandil, ¿qué indica que vamos a hacer? Vamos a cocinar, vamos a trabajar, vamos a servir. Entonces, yo estaba en una convención nacional, ¿verdad? Cuando estábamos supervisando allá en Costa Rica, y yo pedí que me trajeran delantales cuanto pudieran, o mandil, como dijo la hermana, ¿verdad? Mandiles. Y cuando yo estaba terminando el servicio, el tema de convención era servidores para Cristo, ¿verdad? Y cuando estaba terminando el tema, yo dije, todo el que quiera ser un servidor de Cristo, entonces colóquese el mandil o el delantal, como decimos en mi pueblo, ¿verdad? De servidor. Y empezó aquella gente, hermano, me encantó que hasta que se terminaron todos los mandiles, entonces todo el mundo se quedó en el altar y con sus manos alzadas, con una disposición que ese año serviríamos al Señor. Amén, hermano. Amén. Y yo no sé si usted cree que necesitamos este año ser servidores de Dios. Amén. Ser servidores de Cristo. Ponernos entonces, es tiempo de ponernos el mandil para empezar a hacer el trabajo del Señor. Amén. El pastor es el primero que se pone ese
ese mandil. Luego los líderes estarán colocándolo. Después de los líderes, los miembros de la iglesia. No necesitamos aquí Thank you, Señor. el pastor Mirón, Gracias, Señor. ni el líder Mirón, Gracias, Jesús. ni el miembro Mirón, Aleluya. sino el servidor, el hacedor en la obra del Señor. Amén, hermano. Dele honra al Señor, dele la gloria. Dígale, necesitamos servir, porque así va a crecer la obra de Dios, va a crecer mi vida. Amén. Yo voy a sentir el crecimiento de Dios en mi vida, porque cuando no hago nada, me siento que estoy como estacionado. Amén, así es. Y yo necesito sentirme libre, hermano. Aleluya. Hay un pensamiento que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y alguien dijo, y es cierto, ¿y qué está haciendo? Si no está haciendo nada, entonces está estorbando. ¿Cuántos están conmigo que quieren servir? Gloria a Dios, Yo voy a orar aleluya. aquí al final por los servidores. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí vamos a estar orando. Pero yo no sé qué tiempo, ya casi me... No, hermano. No, hermano. No tantos dólares. Gloria a Dios. Amén, amén, hermano. La hermana Katia tiene hambre, pero nosotros tenemos hambre de la palabra. Amén. Bien, entonces, hermano, es importante cuando lo que queremos resumir, conténgannos los hombres, es que la gente nos vea como los servidores de Dios. Y digan, ahí va un servidor y voy a llamar al servidor. Yo lo necesito, estoy en el momento de la necesidad y él me va a ayudar. Qué bueno que tengo su teléfono, lo voy a llamar porque cuando lo llamo, él siempre tiene una palabra que me anima. Y ahora mismo yo voy a entrar en esa relación con él. Gloria al Señor. Y empieza a llamar, yo no sé si a usted le ha pasado, pero la honra y la gloria es para el Señor, hermano. Amén. Luego de mí de creer que soy yo, es Dios. Pero yo recibo llamadas de todos lados. Yo no soy el pastor de la persona, pero a mí me llaman incluso ministros y hasta supervisores de Estado, miembros de la iglesia, hermanos que recién llegan, hermanos confundidos, y de todos lados, de aquí, de Estados Unidos, de varios estados, de todo Centroamérica, México, Panamá. Yo recibo llamadas y a ver, yo paso alcanzado con mi tiempo, hermano. Y yo ore por mí, que Dios nos ayude, porque la honra y la gloria es para Dios, hermano. Sí, amén. Lo hacemos para el Señor y yo siento que eso es de Dios. Gloria a Dios. Lejos esté de gloriarme, porque si yo me gloriara y alguien en la tierra me diera la gloria, entonces perdería la gloria que tengo en el cielo. Amén, hermano. Y eso yo lo estimo y quiero vivirlo hasta que pueda llegar y poder estar allí con el Señor. Amén. Porque la gloria es del Señor. Amén, Amén. así es. La gloria. Denle palmas al Señor, hermano. No se deja. Gloria al Señor. Es que la gente siente eso, ¿verdad? Y decir, ahí tenemos un servidor. Luego dice, administradores de los misterios de Dios. No podemos decir nada, no podemos enseñar nada. Yo sí, hermano, no tengo un tema y estoy tan seguro, mejor no toco ese tema, mejor lo dejo allí pendiente todavía, que el Señor nos guíe con lo que vamos a enseñar, con lo que vamos a decir, amén. Pero queremos decir lo que Dios dice que digamos, amén. A mí me encantan los profetas cuando Dios los llamaba y ellos decían, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, amén. La palabra, él decía claramente, el profeta se colocaba y lo primero, esa declaración a mí, eso me llena, hermano, todavía. Cuando lo leí, eso me llenó y seguí pensando, quizás al momento no lo entendí. Pero cada profeta de Dios, usted revisa los profetas, ellos empiezan porque el profeta en ese tiempo era el medio de Dios, el que le comunicaba
comunicaba al rey si iba a la guerra o no iba a ir, si la iba a ganar o la iba a perder. Era el que le comunicaba al pueblo y le decía cómo debía de estar. Y él le decía, vino palabra de Jehová, vino palabra a mí. Vamos a hablar de la palabra que vino a mí, porque es de Dios, amén. Y hoy actual, hermano, yo no sé si te recuerda los escritos que dice que Pablo dijo a Timoteo, porque vendrán los tiempos peligrosos, y esos ya llegaron. Amén. Los tiempos peligrosos los estamos viviendo, donde mucha gente está siendo engañada con la predicación de la palabra. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Y es importante entonces este pasaje, su administración responsable. Yo ministro para Dios y Él me ministra a mí. Amén. Señor, aleluya. Administradores de los misterios de Dios. Y qué bueno que la iglesia, Dios le va revelando en cada momento. Yo no sé si ustedes leyeron el material de AMIP en algunas de sus declaraciones, cuando dice que la iglesia iniciaba y el supervisor general con uno de sus asistentes o más cercanos, colaboradores, el hombre había estado predicando y él decía, cuando ellos llegaron, cayó la tarde, había terminado el servicio y le dijeron, ellos decían, qué bueno, dice que otra vez Dios estuvo con nosotros, amén. Qué bueno que el Espíritu Santo habló nuevamente a nosotros. Qué bueno que Él va ampliando los conocimientos y nos va aclarando y nos va diciendo todo lo que tenemos que ir haciendo. Amén. Y Él va actualizando todo lo que nosotros vamos necesitando. Y mantengámonos orando, hermanos, porque hay hombres de esos que no están administrando los misterios de Dios, sino como ellos quieren caminar. Y Dios va a poner su mano. Es bueno que sintamos el celo de Dios, que venga a nuestra vida y que le digamos, Dios, entonces ayúdanos a entender, a tener paciencia y esperar. Pero estamos viendo cosas que están pasando aún en nuestra misma iglesia. Pero el Espíritu Santo tomará el control. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios. Él tomará el control, Él lo hará. Aleluya. Tengamos la confianza en el Señor. Y digo esto, hermano, porque siento que muchas ovejas, quizás algunos hermanos nos seguirán y a alguien le servirá esto de bendición. Pero si hay un hombre que está haciendo cosas por su cuenta y está haciendo sufrir hasta familias enteras y hermanos que están sufriendo, ministros que están sufriendo, líderes, miembros de la iglesia, el Espíritu Santo ya tomó el control y va a tomarlo con esas personas. Solo ore y hable y no calle, porque el Señor tiene muchas almas todavía que vienen para la gloriosa iglesia de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se requiere, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendice Dios, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Dios está en el asunto, hermano. Pero es tiempo de orar y de actuar. Sí, amén. Amén. Ya no es tiempo de quedarse sentado y no orar. Porque hay mucho trabajo que hacer. Antes de que el Señor venga hay mucho trabajo que hacer. Pero también usted y yo debemos de estar bien con Dios. El inciso C dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien. Amén. Hay mucho que cumplir, hay mucho que hacer y mucho que decir aquí. La fidelidad es algo tan importante. La fidelidad
La Biblia dice que debemos de ser fieles en todo. La fidelidad nos hace caer o llegar a la santificación y vivir en santidad. Y si alguien no es fiel en todo, no va a llegar a la santidad. O no va a estar en santidad, o va a perder la santidad. Si un día llegó, entonces la va a perder. Nosotros a veces, hermanos, en la iglesia todavía, por eso es que la iglesia no es perfecta. Aleluya. Y no es perfecta por culpa de nosotros. Sí, amén. Sí, amén. La iglesia es perfecta en sus enseñanzas. Amén. Sí, amén. Usted revisa el gobierno de la iglesia y eso es perfecto. Usted lee doctrina de la iglesia y eso es perfecto. Amén. Usted se va a la unidad de propósito de la iglesia y maneja la unidad de propósito y tiene una perfección tremenda para vivir en esta tierra y para andar por todo el mundo con el mensaje de Dios. Amén. Dios, ayúdanos. Y toda su historia y sus cumplimientos bíblicos, sus tipos y sombras, sus marcas, son perfectas. Pero es imperfecta por nosotros. Porque nosotros no somos fieles. Amén. Usted sabe de qué cosas a usted le ha dicho la palabra, las ha leído, las ha oído, el pastor se las ha dado. Y cuántas cosas usted tiene en su corazón, ya las sabe en su mente, pero usted no es fiel con eso. Y se necesita fidelidad. ¿Cuántos saben el coro que dice tu fidelidad es grande? Sí, amén. Sí, amén. Y si Él es fiel, hermano, y Él es nuestro Padre, ¿qué pasó con nosotros que no tenemos fidelidad? Amén. Se requiere de los administradores. Yo le pregunto, ¿aquí el administrador solo será el pastor? ¿Solo los líderes? ¿O todos nosotros? Todo, hermano. Todos nosotros delante de Dios somos responsables. Se requiere de cada uno, de cada administrador. La hermana Wendy administra su vida. Y usted administra la suya. Y yo administro la mía. Entonces nosotros somos mayordomos de nuestra vida. Amén. Entonces se requiere de los administradores. Usted es un administrador y yo también. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y si yo digo, esto sí lo cumplo, pero esto no, y esto sí, y esto no, esto lo voy a ver si lo hago. La palabra de Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja así. Dios, yo no sé si usted sabe que a Jesús le hicieron una vestidura que era una túnica de una sola pieza. ¿O no? Pues eso significa la enseñanza de Dios, que es de una sola pieza. Él no va a decir, me parece que sí, voy a ver si lo hago. No, es de una sola pieza. Y entonces, aquí necesitamos estamos viendo su administración responsable. Entonces, cuando usted sabe hacer algo, hermano, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Amén. Amén. Y si usted tiene que venir a la iglesia y no viene, Pecado. y si usted sabe que tiene que orar y no ora Pecado. por su pastor, ¿cuántos oraron por su pastor esta mañana? No me levanten la mano. No me levanten la mano porque ahí no se acordaron, ¿verdad? Yo solo les quería acordar que si lo hicieron hoy en la mañana. Y dijeron, hoy es el día del pastor, voy a orar por mi pastor. Pues no, bebé, hoy no oró tampoco. Yo dije hoy, ¿verdad? Hoy en la mañana. Hoy, amén. Ok.
hay cosas, hermanos. Dijo Jesús estas palabras: todo lo de la Biblia tendrá su cumplimiento, aunque sea un punto de la Biblia, un tilde de la Biblia, un acento de la Biblia. Y los hombres que estas cosas no las tomen en cuenta y que no las enseñen correctamente, pues a ellos también no se les tomará en cuenta su enseñanza. Y se los vamos a ver, porque como ellos no enseñaron esto, que dijeron que era muy pequeñito, pues muy pequeñito se les va a ver a ellos también en el reino de los cielos. Amén. Bueno, pero ya esa es otra cosa. A mí me voy a meter a lo que dijo Jesús ayer en la enseñanza. Donde yo quiero llegar, hermano, es que si usted sabe que algo tiene que hacer como hijo de Dios, y cuando usted no lo hace, le voy a decir las palabras que según la Biblia usted hace. Una palabra que se usó mucho en el Antiguo Testamento fue la prevaricación. Y la prevaricar es que yo sé hacer, pero no lo hago. Y yo falto a esa palabra. Incluso lo usan las leyes de los estados. Y dice que si usted sabe la ley y usted no la cumple, usted es un prevaricador, un violador de la ley. Pues así se le llama a los que saben que tienen que hacer las cosas en Dios y no las hacen o no las hacemos. Nos convertimos entonces en pecadores, Sí, amén. porque usted hace una cosa pero la otra cosa no la hace. Amén. Solo quiero recordarle, cuando Jesús dijo que fueran, pues Jesús, ¿verdad? Dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Amén. No, ¿cuál es el otro? Ir y doctrinar a los gentiles. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dijo: y me les enseñan para que ellos cumplan unas pocas cosas. No. Todas. Ajá. ¿Y por qué yo solo quiero guardar unas sí y otras no? ¿Y porque yo contradigo la palabra? Estoy contradiciendo la palabra de Dios, hermano. Y no sé ni a qué lío me estoy metiendo. Entonces uno tiene que orar y decirle: Señor, la guianza tuya es la mejor que yo pueda recibir. La guianza, mire, la Biblia se guía por la palabra y por el Espíritu Santo. Entonces lo que yo veo en la palabra tiene cumplimiento con lo que el Espíritu Santo dijo. Amén. Amén. Entonces ningún hermano me va a decir que es fiel si no está caminando por el Espíritu Santo y por la palabra. Sí, amén. Cuando yo no hago lo que dice la Biblia, estoy diciendo: ese predicador está loco, dice. Ese pastor, hay que mire él si lo hace, pero yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Es como darse la vuelta, y algunas cosas sí las voy a hacer. Mire, uno y aquí sí lo voy a tomar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que nosotros donde tenemos serios problemas, ¿verdad? Hay una problemática en nosotros, es con relación a manejar nuestras finanzas y las finanzas de otros. Amén. Y dijo Pablo: porque raíz de todos los males, diga conmigo, de todos los males, De todos los males. y de todos los males Y de todos los males. son todos los males. No se queda ni un mal afuera. Ajá. Amén, hermano. Sí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por el dinero muchos no son fieles el día de hoy. Sí, amén. Muchos saben que tienen que traer su ofrenda y no la traen. Muchos saben que deben de traer sus diezmos y no los están dando. Sí, amén. Usted va a las congregaciones, hay 40, 50 hermanos. 8 o 10 hermanos llevan finanzas, los otros no las llevan. 4 o 5 dan finanzas y los otros hermanos solo, pues ahí miren, hermano. El pastor enseña, pero hay que se olvide que diezme él, pero yo no. Y ahora, Amén. el pastor fue el que Señor. trajo el diezmo para que usted diezmara. El pastor fue el que dijo: ustedes van a diezmar, y si no van a diezmar, entonces ya van a tener problema conmigo. ¿Es con el pastor que usted tiene problema? No. Con El pastor Dios. está callado, mejor que ni me metan a mí en ese lío. Dice. Amén.
Habla, Señor. Yo le estoy diciendo, hermano, porque, miren, la gente se alegra y dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Ajá, pero ¿y si no es bien? Se va a ir, tal vez al techo de la casa, ¿verdad? Pero este es un viaje, hermano, preparándonos para un viaje al encuentro con nuestro Rey. Amén, aleluya. Amén, hermano. Sí, amén. Sí, amén. ¿Será cierto? ¿Usted se está preparando? Amén. Nos estamos preparando. Amén. Amén. Dios le está hablando, está tratando con usted, le está diciendo lo que realmente necesitamos hacer, hermano. Entonces denle la honra y la gloria al Señor, porque hay mucho que cumplir, hay mucho para hacer y hay mucho que decir con relación a la fidelidad que debemos de vivir en el Señor. Amén. Y le doy permiso que revisen mi escrito. Yo no tengo aquí nada de finanzas. Si lo dije, fue impulsado por lo que Dios quiere que diga. Pero aquí no tengo nada de eso. Así es. Yo toqué algo con la fidelidad, pero cualquier otro asunto que usted esté haciendo, el no congregarnos es parte de la infidelidad. El no arreglar nuestra vida con Dios es parte de la infidelidad. Usted sabe que debe de arreglarse con Dios y no se arregla. Usted sabe que debe ser miembro en la iglesia de Dios y no se hace miembro. Usted debe de hacer los estudios en la iglesia y no los está haciendo para ser miembro del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Amén. Y allí nosotros fallamos. Ok. Gloria al Señor, aleluya. Seguimos entonces. Gloria a Dios. Amén, hermano. Lo que usted lee en la Biblia que diga no lo haga, no lo haga. Así es. Pero si usted lee en la Biblia que dice hágalo, hágalo. Porque eso viene del cielo. Eso trae la poderosa unción de Dios. Bueno, toquemos aquí su parte, su ejemplo personal está en Juan 10. No primera de Juan, sino Juan, ¿verdad? San Juan 10, del 11 al 13. Quiero tocar aquí tres cosas o figuras o modelos como usted lo quiera ver. ¿Ya llegaron? Su ejemplo personal. Vamos a tomar aquí tres figuras. Una es la de Jesús. Este pasaje nos dice que Jesús es ejemplo del buen pastor que fue capaz de dar su vida por las ovejas. Amén. El mejor ejemplo que debemos de tomar es el ejemplo de Jesús. Y él dijo, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Sí. Pero al otro lado tenemos el asalariado. Dice que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Todos entendemos quiénes son asalariados. Amén. Sí, ¿verdad? Él le mueve en otros intereses. Mientras hay dinero, él está allí. Mientras tiene un interés personal que lo llene, él está allí. Pero cuando viene el peligro y las ovejas están en peligro y no hay un interés ya que lo mueva para él, entonces él huye. Porque es un asalariado. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, que queremos tomar del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se atreve a decir, Jesús fue mi ejemplo. Ahora yo sigo el ejemplo de Jesús. Y luego le dice a la gente, si ustedes pueden imitarme, parafraseando el texto, si ustedes pueden imitarme, entonces háganlo como yo imité a Cristo. Amén. Amén. Si tomamos estas tres figuras, hermanos, nosotros necesitamos, cuando tenemos
hombres y mujeres, ejemplos en la iglesia, se convierten en nuestros modelos. Jesús fue modelo de Pablo, ¿cierto? Amén. Pero Pablo fue el modelo, o sea, Pablo es nuestro modelo. Si él dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo, entonces nosotros, él está diciendo, imítenme a mí como yo imité al Señor. Ahora yo no sé si usted sabe todo lo que Pablo hizo, hermano, para saber que verdaderamente imitó a Jesús, a tal grado que a Jesús lo detuvieron y a él también. Lo apresaron, lo apalearon y todo lo que le hicieron a Jesús, él pasó por ahí. Por último, a Jesús lo colgaron en una cruz y a Pablo también lo colgaron en una cruz, nada más que con los ¿cómo se llaman? Los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, pero también se cumplió lo que él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Sí, amén. Y llegó aún a la crucifixión. Ahora, ¿tenía entonces Pablo podía atreverse y con propiedad decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Yo digo que sí. ¿Y usted qué dice? Sí, amén. Amén, hermano. Ahora, miremos entonces en cuanto a la iglesia local, el pastor es el modelo de líder. Amén. Pastor, modelo de líder. Amén. Y el líder es modelo de los miembros. Los miembros son modelo de los recién convertidos, o de los que han venido recientemente al Señor. Pero aún los recién convertidos, los que han aceptado al Señor recientemente, también son modelos de los amigos que vendrán después al Señor. Sí, amén. Si todos seguimos el modelo, hombre, la iglesia se va a llenar porque estamos dispuestos, hermano, a ser el ejemplo en el Señor. Amén, hermano. Amén. Bien. Seguimos, hermano. Amén, amén. Sí, seguimos. Amén, hermano. Ya va para media hora. Ok, voy a resumírselo. Voy a resumir. Voy a tocar ahora la relación iglesia-pastor. Las relaciones que se dan entre la iglesia y el pastor. Tomando, por supuesto, desde el punto de vista con mayor responsabilidad, hemos tocado y hemos hablado del pastor, que solo hemos apenas trastocado tantas cosas que deberíamos de decir acerca de los hombres que ministramos en la obra del Señor. Eso es profundo. Hermanos, podemos hablar todo este año, no terminamos, solo hablando cómo debe ser un hombre de Dios en la iglesia de Dios. Pero hoy vamos a tocar acerca de la iglesia, ¿verdad? La iglesia con su pastor. Y queremos tomar de Hebreos 13:7 la palabra acordaos. Amén. La palabra acordaos, repito, que está en Hebreos 13:7, por los que anotan, viene del griego. Sabe que los griegos siempre eran muy acuciosos. Uno siempre debe de irse al origen de las palabras, porque cuando se dijo la palabra, uno debe de saber en qué tiempo se dijo y a quién va dirigida, para saber qué nos quiere decir a nosotros entonces el Señor a través de su palabra. Él usó la palabra para los griegos acordaos, pero la palabra esta palabra para los griegos significa, se escribe M-N-E-M-U-N-E-U-O, que significa menuneu, no, uo, menuneuo. Amén. ¿Qué significa? Esta palabra significa, escuche esto, por eso tomamos la palabra, mantener en mente. ¿Usted mantiene en mente a su pastor? ¿Para bendecirlo? ¿Para bendecirlo o para hablar de él? Porque mucha gente lo que hace es hablar del pastor, hermano. Le digo porque yo les he oído. Me tocó corregir ministerios enteros diciéndole, usted no puede hacer eso. Estar atento.
para lo que lo mande el pastor, pero tiene que acordarse. El pastor me dijo que hiciera esto, mire, y yo no lo he hecho todavía. Llamar a la mente. Mire, como que usted haga un llamado, Dios santo, ¿y qué fue lo que yo tengo que hacer con relación al pastor? ¿Qué me dijo el pastor? Amén. Y la otra palabra es hacer mención. Amén. Mención. Mantener en mente, estar atento, llamar a la mente y hacer mención. Amén. Yo sé, no sé si estoy equivocado, pero tengo la idea que aquí, los que estamos aquí todos saben que hay un acuerdo, como dice acordado, ¿verdad? La primera que se acordó del pastor fue la iglesia en general, ¿amén? La asamblea en la iglesia de Dios, en la asamblea general tomó un acuerdo. Acuerdo, ¿verdad? Y un acuerdo es, ¿qué es un acuerdo? Siempre los acuerdos en curva, ¿verdad? Un acuerdo es un acuerdo. Es algo que acordamos. Amén. Y siempre debemos de acordarnos, hermano. La Asamblea General tomó a bien. La Asamblea General es nuestra autoridad, ¿verdad? Y hizo una ley en la cual dice que todos los hermanos del mundo que le creen a Dios y creen en esa palabra y han leído que hay que acordarse de los pastores, claro, de su conducta, menciona su conducta, ¿verdad? Su integridad, pero también de nuestras atenciones. Y yo, como toqué en aquella parte del pastor, yo quiero tocar ahora la atención, ¿verdad? Que la iglesia le debe a su líder, a su pastor. Primero tiene que acordarse que hay un reconocimiento, ¿cómo se llama acordarse? De que fue Dios. Primero estuvo en la mente de Dios esto. Amén. Porque vino por el Espíritu Santo. Pero luego, Dios también tiene su iglesia a la cual le ha dado la autoridad. Y la autoridad es, ¿cómo se llama? Y cada persona en autoridad entonces hace nombramientos. Cuando un pastor es nombrado para la iglesia local o un ministro en cualquiera de las áreas, vino nombrado por una autoridad superior. Amén. Y eso es lo bonito de la iglesia, que yo no me meto, yo no voy a decir, ella aquí estoy, hermano, y ya vine, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer esto y el otro. No, venimos sometidos. Amén. Entonces, luego, la primera que se acordó fue la iglesia a través de la Asamblea General y tomó este acuerdo que el primer domingo de cada mes nosotros nos acordemos del pastor. Amén. No nos acordemos ahí, ¿verdad? Sino que en el mes nos acordemos del pastor. Todo el mes. Ahora, si no quiere hacerlo en el mes, hagámoslo, como decimos en mi pueblo, 24/7. ¿Ustedes manejan el 24/7? 24 horas del día y 7 días de la semana. Acordémonos de nuestros pastores, amén. Porque los pastores también lloramos, sentimos, sufrimos. Y a veces sentimos, yo no sé si le ha pasado al pastor, ¿verdad, hermano? A veces sentimos que los hermanos ni siquiera están pensando cómo estamos nosotros. Si necesitamos la oración de ellos, alguien que se acerque y piense, ¿verdad? Que pues aquí está el pastor y vamos a hacer algo por él. Estar atentos. La segunda que debe de cumplir este acuerdo es la iglesia local a través de sus líderes, ¿verdad? Para hacer una fiesta, hermano. El primer domingo debe ser una fiesta. Por eso es que tuvimos la primera parte del pastor, porque el pastor es el que se gana esa congregación. Y una vez que los hermanos aman a su pastor, entonces ahora se estarán acordándose, voy a orar por mi pastor. Voy a ir, de pronto voy a visitar. Hay gente que dice, hermano, pero es que usted no me ha visitado a mí, mire que tanto tiempo, pero que usted tampoco me ha visitado a mí.
Amén. Y usted no se acuerda, pero yo estuve tal tiempo estuve de usted. Y también fuimos tal día, pero usted no estaba, pero sí fuimos. Entonces, a veces el pastor necesita que se acerquen sobre todo sus líderes. Amén. Y aún pues toda la congregación, porque necesitamos, hermano, tener esa confianza. Amén. Entre el pastor, sus líderes y toda la congregación, en la cual deben de haber las mejores relaciones, hermano, que debemos de buscar y de lograr conseguirlas, porque cuando logramos tener, yo creo que la hermana Katy, que estuvo ahí en Honduras, y bueno, mi familia que está aquí, ellos recuerdan que nosotros vivimos un tiempo, hermanos, que nosotros, usted miraba a su hermano, miraba a su hermana, y era aquel amor, aquel cariño, pues, Amén. en el amor de Dios, y con tanta limpieza, aquello que nos ayudaba, porque cuando la gente ve este ambiente, realmente quiere vivir la hermandad en la iglesia de Dios. Amén. Imagínense que a veces miremos y alguien no es hasta una visita y oye a un hermano hablando de su líder, y no digamos si está hablando del pastor, y dice: hombre, estos hermanos andan pero re mal aquí. No andan mal, andan re mal, dice, ¿verdad? Y yo quién sabe si vuelvo aquí, ¿verdad? O lo oyen hablando de otro hermano. A veces debemos de tener cuidado, porque cuando somos descuidados en eso, las palabras que digamos causan mucho daño si las decimos mal. Pablo recomienda que de nuestra boca, ¿verdad?, porque sale de nuestro corazón, salgan aquellas palabras que son necesarias para edificar. Amén. Y si la palabra que yo digo lo edifica, pues bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero si voy a decir algo que más bien eso va a causar un problema, mire, es mejor comprar de esos, ¿cómo le llaman? El zipper, ¿verdad? Allá también así se llama. Como aquí uno tiene, ¿verdad? Y si no, un candado, ¿verdad? Y despídase así, ¿verdad? Pero con un candado aquí, ¿verdad? Si no va a decir algo bueno ahora sí, va a decir: qué bendición, hermano. ¿Cómo estuvo nuestro servicio, verdad? Valió la pena que estuviéramos aquí, que viniéramos ahora. Le animo, hermano, a que sigamos adelante. Podría venir, eso nos va a ayudar mucho. ¿Amén? Amén. Entonces, acordarse de este primer domingo. Y yo decía, piense que será como una fiesta especial a nuestro pastor. Amén. Hoy, por cierto, un pastor que decía: mire, si va a hablar de celebración, mejor no diga nada, porque yo mejor ni voy a estar, ¿verdad? No me gusta que hagan eso conmigo. Entonces yo digo, este pastor tampoco debe estar pastoreando, porque si lo dice la Biblia, que hay que tener estas atenciones, y que es por cuestión de saber que estamos acercándonos a una vida espiritual y a una hermandad, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, porque eso es el significado que tiene, y también porque este primer domingo ustedes vieron a su pastor, es cuando oramos por la congregación, es cuando oramos por los negocios, oramos por su familia, oramos por su bendición, por su trabajo, porque es deber del pastor, de parte de Dios. A Jesús no lo tenemos aquí, ni el Espíritu Santo tampoco, y por eso nos pusieron al pastor, para que el pastor se encargue de orar por la congregación, ¿no es cierto? Denle la honra y la gloria al Señor, denle las palmas al Señor, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, así Él dijo: bueno, se acordaron de mí, pero imagínense que hoy nadie se hubiera acordado de Él. Pero Él tenía siempre que hacerlo. Voy a orar por ustedes, hermano. Y yo llegué el primer domingo y ni me acordé, fíjense. Y yo llegué aquí y ni me acordaba. Anótenlo, hermano, haga en su libreta las cosas importantes que hay que hacer en la iglesia. Hay que anotarlas para decir:
Esto es importante que lo hagamos en la oración. ¿Por qué, hermano? Porque lo aprobó la Asamblea General. Amén. Y viene desde allá que lo podamos hacer. Otra vez digo, para una vivencia en el pueblo de Dios. Si el pastor le da en todo el mes, digamos de los 30 días, hagámoslo de 30, le da 29 días a la congregación, ¿no es justo entonces que le dediquemos un día al pastor, hermano? No me dijeron amén. Yo creo que después nos arreglamos, hermano. Amén. Yo ya tengo agua, por lo menos para tomar agua aquí, ¿verdad? Y no, el pastor me va a invitar. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Bien. La otra palabra que queremos tomar aquí es obediencia. 3:17. Obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Primero es acordarse. Ahora es obedecer a los pastores. ¿Por qué yo debo de obedecer a mi pastor? Pues en primer lugar, hermano, hay 3 cosas aquí. Por amor a Dios. Es lo primero que yo debo de razonar y debe de estar mi obediencia. Por amor a Dios. Pero en el otro inciso, que sería el inciso B, es por amor a mi salvación. Amén. ¿Usted ha pensado si se ama, hermana Wendy? ¿Usted ha pensado que se ha abrazado algún día usted solita y dice, ay, qué rico abrazar a Wendy? Amén. Pero no Wendy allá donde venden las hamburguesas. Aleluya. ¿Usted se ha abrazado alguna vez usted solita y dice, qué rico abrazar y sentir que yo me amo? Amén. Sí. Amén. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque toda la Biblia, hermano, en esto tiene su base, amar. Todo está en una sola palabra, el amor. Así como decía la hermana Katy, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a decir. Ay, amor. No, ¿verdad? No puede ahora. Ya puedo. Ya puede. Dígaselo después. ¿Cuál es la palabra? Amor. Amor. Oiga, hoy sí ya la dice. Aleluya. No vamos a decirla como antes, entonces ya no. Solo como de ahorita. Bien, entonces, mire, hermano. Él dice que hay que amar a Dios. Amén. Sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un triángulo amoroso. Dios, usted y yo. Entonces, yo amo a mi pastor, ¿verdad? Por mandato divino. Pero lo amo también y lo debo obedecer por amor a mi salvación. Y número 3, porque reconozco la autoridad que Dios puso en él. Si yo no obedezco a mi pastor, yo no estoy reconociendo que él es autoridad para mí. Sí, amén. Y yo entonces sería una persona desobediente, ¿verdad? Sin ley. Sí, amén, Y hermano. iríamos a esta antepenúltima parte. Josué, vamos a darlo con un ejemplo. Josué 1, 16 y 18. Si usted lo lee ahí, yo solo voy a tomar aquí la parte más importante. Dice, Josué se sometió a Moisés. De Josué 1, 16, 18. Dice, Josué se sometió a Moisés. Escuchen esto, hermano. ¿Ya los tengo quemaditos? Gloria a Dios. No, ¿estamos bien todavía? Sí, amén. Amén. Ok. Josué 1, 16 y 18. Josué se sometió a Moisés. Y como él se había sometido, ahora el pueblo se somete a Josué. ¿No es cierto? Aleluya. Amén. Y vino esta declaración de esta manera. Escuchen la declaración. Eso está en el 18. Que si alguien fuera rebelde. ¿Usted sabe quién es el que es rebelde, hermano? ¿Usted sabe quién es el que es rebelde? Amén. ¿Quién es el rebelde? El rebelde. El rebelde. Amén. Ya
aprender, hermano. Mire, por eso me encanta la gente que aprende, mire. Amén, ya aprendí, hermano, soy. Si alguien fue rebelde a tu mandamiento, oiga, a tu mandamiento, porque él iba a ser ahora el que iba a dar los mandatos, el pastor da los mandatos de parte de Dios. Amén, hermano. A tus mandatos. Y no obedeciere a tus palabras, diga, a tus palabras. A tus palabras. ¿Y cuáles son tus palabras? Las que venían de Dios. Amén. Diga conmigo, en todas las cosas. ¿Qué mandares? Entonces que se muera. ¿Ah? Dígalo. Que se muera. Que se muera. Si no obedecer y es rebelde, que se muera. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron del árbol que no daba fruto? Ya el hacha está puesta en la raíz del árbol. Porque si él no da buen fruto, entonces córtelo y mételo en el fuego. Ahora los leños lo meten en el fuego y que se convierta en ceniza porque no sirve para nada. Que muera. Dios, ayúdanos. También que muera de la mía. Así dice la suya también. Qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, que en Honduras y en todo el mundo predicamos igual. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Y le dice lo último: solamente que te esfuerces y seas valiente. Durante seas esforzado y seas valiente, nosotros el pueblo estaremos contigo y te obedeceremos en todo lo que tú mandes. Amén. Cuando ya el siervo, el que ha estado al frente y no está siguiendo la palabra como está escrita, ningún miembro de la iglesia está obligado a seguirlo. Así es. Señor. Tampoco proceder en contra de él, pero tiene una autoridad superior para hablarle a la autoridad superior y que ella ponga mano. Porque la iglesia es la iglesia porque es disciplinada, y si no pone disciplina, por eso es la iglesia de Dios, porque ella pone la disciplina, ella es disciplinada, ella hace disciplina al interior de su iglesia. Y si no pone disciplina, entonces no es la iglesia de Dios. Amén, hermano. Amén. Si no pone, pero como yo sé que pone, esta es la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Termino con otra palabra que dice estima. Quiero que tengan estima para los que están sobre vosotros a vuestro cuidado y que los presiden en el Señor. ¿Cierto, hermano? ¿Qué es la palabra estima? Dice que los tengamos en alta estima. Tengo tres cosas aquí sobre la estima. Y una de ellas es cariño o afecto. Amén. Que usted siente por alguien. 2, consideración o valoración positiva que se hace de alguien. 3, aprecio, opinión favorable sobre alguien. Yo creo que hay hermanos, que no saben las penurias, ¿verdad? Que le toca pasar a un pastor. Hay hermanos que no tienen ni idea y hablan solo por hablar. Pero nosotros, hermanos, debemos de saber esta mañana. Yo quiero decirle, yo nací bajo el Evangelio y tengo 45 años de pastorear. Y he vivido momentos difíciles que ni mi esposa ha estado conmigo, ni mis hijos han estado conmigo. Y he llorado, hermano. He llorado, hermano José, en la presencia de Dios. A veces me he metido en mi cuarto, otras veces me he ido en mi vehículo. Y solo Dios allí conmigo. Y yo no sé si en algunas ocasiones, no sé si llegué hasta cuestionar a Dios. Pero yo le decía, ¿por qué pasa esto? Si tú sabes que lo que hago lo he hecho
por celo a tu obra, porque amo tu obra, porque te amo a ti. Amo tu iglesia, Señor. Y esta persecución que ha llegado, no sé, y por cuánto tiempo será. Pero en ese momento, hermanos, uno se siente solo. Y qué triste sentirse solo. Y que un hermano más bien llegue a reclamarle y le diga: usted no ha venido, usted no está aquí, usted no ha hecho, y usted como que no fue el pastor de aquí. O sea, gente que se atreve, ¿verdad? Y ese momento es un momento difícil, hermanos, para un pastor. Quizás necesita el cariño o afecto de su esposa, de sus hijos. La carta de presentación de un pastor son sus hijos. Yo siempre lo digo. Y cuando no tenemos, cuando un pastor no tiene a su familia, se siente como que algo le falta. Amén. A veces la congregación no se da cuenta que el pastor está haciendo tanto esfuerzo y hablando allí, orando por sus hijos y hablando con sus hijos, hablando con su familia, y a veces ve mal hasta los hijos del pastor. Y mírenlos cómo andan, y en vez de poder ayudar y de poder apoyar, el pastor es aquel que atiende a veces a todas las familias, pero no atiende la suya porque no tiene tiempo. Amén. Hubo un pastor que dijo: le doy gracias a Dios porque he podido estar con todos los hermanos, y si alguien hubiera aquí que crea que yo no he podido estar, que me diga. Y se levantó un brazo y una mano así alzada y dijo: a mi casa no ha ido, pastor. Era la casa de su esposa, porque él atendió a todas las familias, pero él no atendió su casa. Y a veces hay hasta hijos de los pastores descarriados, precisamente por atender, por dedicar ese tiempo a las congregaciones. Y no sé, pueden haber algunos descuidos, pero parte de esto a veces afecta, porque nuestra familia necesita atenciones. Así como su familia, hay un padre de familia que atiende, por ejemplo, el hermano atiende solo su familia, él atiende la de él, amén. Pero un pastor, si tiene 15, 20, 50 familias, tiene que atender a todas esas familias, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene problemas solo con su familia, si usted tiene problemas solo con su vida, ahora piense cómo será la problemática y el tiempo que un pastor necesita para atender todas las familias y todos los miembros de una congregación. Cada persona necesita, si hay un joven, él está pasando un problema serio, yo tengo que ir donde él y sentarme con él, hablemos. Amén. Y hay un señor de la casa que está en problemado, y entonces yo voy con ese señor de la casa y me dice: no, es que los problemas son con esta señora, pues después vamos a hablar con la señora. Pero hay todo un tiempo, hermano, que tener que hacer, y es allí donde a veces hemos sentido que la iglesia necesita ser más sensible en atenciones a su pastor. A veces conseguimos cosas materiales y usted dice: le vamos a llevar una buena ofrenda, le vamos a llevar una cantidad de libras. Eso es bueno. Pero nos pasa como cuando nosotros nos vamos al trabajo y conseguimos buen dinero y le compramos el carrito o el juguete que el niño quiere, porque con eso lo queremos conformar, cuando ese niño lo que está pidiendo es nuestro tiempo para estar con él. Amén, hermano. Sí, amén. Amén. Cierro con esto. Un hijo dice que le dijo a su papá que cuánto valía una hora de trabajo suya. Y el papá le dijo: ¿para qué? No, le dice: dime cuánto vale, yo te quiero pagar una hora.
para que me la dediques a mí, porque yo te llamo y no estás conmigo. Y tal vez si te pago 1 hora de trabajo, vas a poder estar conmigo en ese tiempo. Yo le digo que eso es duro porque ese niño o ese joven, ese muchacho o muchacha necesita una atención. Amén. Y si Dios le está hablando, dígale: Dios, ayúdame, que yo quiero ser un mejor padre, una mejor madre, ¿verdad? Para poder atender a mi familia, poder ser un buen líder, porque usted es el primer pastor de la casa, es usted. Dios le dio la responsabilidad de ser el pastor de la familia. Amén. Y ahora tenemos el pastor de la iglesia, que es el que tenemos. Pablo, hermano, menciona, con esto termino, los que lo abandonaron en momentos difíciles. Y la gente se fue y él menciona hasta nombres, tiene una larga lista de todas las personas que a él lo abandonaron y lo dejaron solo. Pero también menciona los que estuvieron con él. Y es una bendición acordarse, como dice la Biblia, de su pastor. Que oremos por él, que Dios le dé lo que él necesita, su tiempo, la sabiduría, para poder hacer las mejores atenciones en su casa y en la obra del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar.